Internet, la gran red de redes, ha conjugado en una sola las ventajas de la informática y de las telecomunicaciones, generando un gran espacio virtual donde las fronteras naturales son prácticamente inexistentes, y dando lugar a lo que algunos han llamado la aldea global. Asimismo, el derecho se ha visto sorprendido y rezagado en la regulación de las nuevas relaciones y situaciones jurídicas que plantea Internet. Y para el caso específico del derecho de autor y los derechos conexos, los nuevos avances tecnológicos se han planteado como todo un reto para esta disciplina jurídica. En este sentido, Internet se plantea como un espacio donde transita información, mucha de la cual se constituye por obras o por los derechos de autor. El problema es que debido a las facilidades tecnológicas, muchas de estas obras y derechos se explotan sin el consentimiento ni control de los legítimos titulares. Debido a lo anterior, el derecho de autor ha enfrentado importantes retos. Por un lado, se hace referencia a la afirmación del derecho de autor, entendido como una prerrogativa que faculta al titular del derecho a ejercer control sobre la explotación de sus obras. En segundo lugar, se ha comprendido que si bien los avances tecnológicos facilitan la explotación de las obras sin el consentimiento de sus titulares, esa misma tecnología también puede ofrecer las herramientas necesarias para asegurar el control de tales creaciones y el consecuente ejercicio de los derechos. Asimismo, los titulares del derecho de autor y derechos conexos se han visto en la necesidad de exigir la reparación de los perjuicios ocasionados por la utilización ilegal de sus obras y prestaciones, no solo a aquellos que directa e ilícitamente las explotan, sino también a todos aquellos que proveen los mecanismos y servicios necesarios para que dicha explotación se lleve a cabo. En este sentido, resulta mucho más sencillo y económico para el titular de los derechos dirigir sus reclamaciones, ya no en contra del infractor primario, sino a la persona que facilitó los mecanismos para que se lleve a cabo la infracción. Esta nueva tendencia ha dado lugar a lo que se denomina la responsabilidad civil de los proveedores de servicios de Internet, en razón de las influencias cometidas por los usuarios. En este sentido, vamos a hablar de la explotación de las obras en Internet y sus actores. En este sentido, el proveedor de contenidos es el sujeto que coloca a disposición del público por medio de la red las obras o prestaciones protegidas por los derechos de autor y los derechos conexos. El proveedor de contenidos será entonces la persona que a través del sitio web, redes sociales, sistemas para compartir archivos o correos electrónicos pongan a disposición del público obras o prestaciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos. El proveedor de servicios es aquel que facilita al proveedor de contenidos el espacio, las herramientas y demás facilidades tecnológicas para que ésta ponga a disposición del público los materiales protegidos. Para ser considerado proveedor de servicios es indispensable que no se inicie por cuenta propia la transmisión de las obras y prestaciones protegidas, e igualmente que no se participe en la selección y transformación de dicho material. Ahora hablaremos de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet a la luz de la multilateralidad. Cuando se habla de multilateralidad, nos referimos a los acuerdos logrados en el marco de organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización Mundial del Comercio. Si bien en este cambio no existe referencia expresa sobre la responsabilidad de los proveedores, los más recientes tratados internacionales en la materia han hecho un énfasis importante a la observancia del derecho de autor y en especial a la adopción de medidas eficaces de protección al derecho de autor. Una de las razones fundamentales de estos tratados fue el reconocimiento del profundo impacto que han tenido el desarrollo y convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la creación y la utilización de la obra artística y literaria, y desde luego de la interpretación o ejecución de los fonogramas. Existen importantes precedentes judiciales que son relevantes para poner en perspectiva el tema de la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet. Lo que vamos a mencionar fueron resueltos en la jurisdicción norteamericana. El primero de ellos es el caso Playboy vs. Frenan, en el año 93. Frenan administraba un bulletin board donde algunos de sus usuarios colocaban, sin el consentimiento del administrador, fotografías digitales, cuya titularidad correspondía al demandante. En esta ocasión, el titular de los derechos demandó al administrador del servidor donde se almacenaron las fotos. Una corte de Estados Unidos terminó condenando a Frenan como si fuera el editor de dichas fotos, considerando que la infracción se constituye aun cuando no hubiera existido conocimiento por parte de los proveedores de servicios. El segundo caso es el de Religious Technology Center contra Netcom, en 1996. En este caso, la iglesia demandó al proveedor de acceso de un grupo de discusión donde algunos de sus abonados habían colocado a disposición del público una serie de escritos cuyos derechos correspondían a la iglesia demandante. En este caso, el juez descartó la existencia de una responsabilidad directa por parte de Netcom y centró la discusión en determinar si el demandante podía ser responsable de los perjuicios causados.
Este último caso es relevante porque estableció que el proveedor solo será responsable de las actividades infractoras de derechos de autor en la medida en que hubiera tenido conocimiento del carácter ilícito de la conducta del infractor. A continuación vamos a hablar un poco de la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, en particular el caso norteamericano. En el año 98, dadas las nuevas perspectivas que para el derecho de autor suponía el desarrollo de Internet, así como los compromisos adquiridos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Congreso de Estados Unidos expidió la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital. Dicha ley introdujo una nueva sección, la cual tiene como objeto establecer algunas circunstancias y condiciones bajo los cuales los proveedores de servicio en Internet se exoneran de resarcimiento de perjuicios ocasionados por infracciones al derecho de autor cometidas por sus usuarios, y al mismo tiempo limita las medidas cautelares o de cese de actividades infractoras que se pueden ejercer frente a este tipo de actividades ilícitas. Dentro de los aspectos generales que podemos destacar de dicha ley es que se establecen exoneraciones de responsabilidad solamente cuando se refiere a infracciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos. Asimismo, la regulación está destinada a determinar las causales de exoneración de responsabilidad de los proveedores, descritos en el mismo ordenamiento. También se determina que para acceder a las exoneraciones de responsabilidad no es necesario que el proveedor monitoree ni vigile la red. Para el caso de la transmisión o enrutamiento a través de un sistema o red operado o controlado por un proveedor de materiales infractores de derechos de autor, el proveedor de servicio se exonerará de responsabilidad siempre y cuando el intermediario no realice conductas propias del proveedor. A partir de lo anterior, podemos ver cómo Estados Unidos regula de manera minuciosa las condiciones y deberes que los proveedores deben cumplir a fin de exonerarse de responsabilidad por las infracciones de derechos de autor realizados por los usuarios. En cuanto al modelo europeo, a diferencia de la ley norteamericana, la Directiva sobre Comercio Electrónico aborda el tema de responsabilidad de los proveedores por medio de un régimen tendiente a determinar las condiciones conforme a las cuales los intermediarios de servicios en red pueden exonerarse de responsabilidad, no solo respecto de las infracciones cometidas por los usuarios, sino de cualquier otra clase de actividad ilícita que afecte a otro tipo de bienes jurídicos. Este estatuto solo es aplicable a tres actividades: la transmisión de datos a través de la red, el almacenamiento temporal de información suministrada por el usuario realizado con la finalidad de hacer más eficiente la transmisión ulterior y el albergue de datos facilitados por el destinatario del servicio. Finalmente, un aspecto importante para resaltar es la clase de deberes exigibles a los proveedores de servicios de Internet, regulado en el artículo 15 de la directiva, el cual, entre otras cosas, establece que los estados no podrán imponer a los proveedores una obligación general de supervisar los datos ni una obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. En cuanto a los tratados de libre comercio que se han celebrado en América Latina, no existe un criterio uniforme de regulación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Algunos países lo han regulado de manera aislada. Los tratados de libre comercio han abordado el tema regulando específicamente la posible responsabilidad respecto de las infracciones en línea al derecho de autor, siendo potestad de los estados reglamentar lo relacionado con la responsabilidad de esos mismos proveedores de servicio en lo que se refiere a actividades ilícitas de los usuarios respecto de otro tipo de derechos. En este sentido, existen dos principales obligaciones que suelen pactarse en este tipo de acuerdos. El primero es disponer de incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizados de materiales protegidos por derechos de autor. Y en segundo lugar, establecer limitaciones en la legislación sobre el alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicio por infracciones a derechos de autor. Por otro lado, de manera general, existen 4 actividades que están sujetas a las condiciones de exoneración de responsabilidad. Estas son: la transmisión, enrutamiento de datos o suministro de conexiones para la realización de tales transmisiones, el almacenamiento temporal, el almacenamiento a petición del usuario y la vinculación de los usuarios a un sitio web de búsqueda de información. En cuanto a las medidas cautelares y de protección, estos tratados de libre comercio suelen incluir un apartado donde se determine cuáles son las medidas cautelares y de protección que el titular de los derechos afectados puede ejercer contra aquellos actos que involucren la participación de proveedores de Internet. Dentro de estas medidas podemos identificar dos principales: la terminación de cuentas específicas o la adopción de mecanismos razonables para bloquear el acceso a un sitio específico en línea. Finalmente, es una realidad que dado el origen histórico de la gran mayoría de los países en Latinoamérica, tiene su mayor fortaleza en la generación de contenidos culturales y no tanto en la creación y desarrollo de hardware, redes,
dispositivos de acceso a Internet. Sin embargo, esta creación intelectual afronta peligrosos retos en la coyuntura de lo digital. Por lo tanto, es importante garantizar la presencia de nuevos contenidos culturales en la red con una seguridad jurídica tal que proteja sus creaciones, incluso si ello conlleva que los proveedores de servicios de Internet asuman algunas cargas y responsabilidades en pro de mantener el equilibrio y la protección adecuada. Esperemos que toda esta información que les hemos proporcionado el día de hoy pues haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula aquí en Enfoque Jurídico. Muchas gracias y muy buenas noches.